Techos en PVC, diseño y armado de muebles en melamina, decoración de interiores. Bueno, aquí estamos volviendo al escritorio central del editorial Stream. Estuve escuchando, interesante la charla que tuvieron con... ¿Cuántos años Así tenía es. la...? 21 años. Impresionante, No, Espacio para los jóvenes. esto a veces le puede molestar a una mujer. Dice, parecía una mujer madura de casi un recorrido de 40 años. Sí, la verdad por las que cosas sí. que decía Hablaba y de lo que muy expresaba y sus ideas, que la Sí, tiene sí. bastante claras. Muy interesante. Nosotros estamos esperando la comunicación con la gente de la Universidad Austral. Vamos a conversar sobre un temita que nosotros lo charlamos aquí. El tema de la planificación familiar. Cómo han cambiado Así es. los objetivos de la familia. Y en esto, el no procrear, el no planificar la llegada de un hijo, hay algunos indicadores ya a nivel nacional que hablan de una baja de natalidad, de lo que se proyecta en el futuro. Hay un informe de la Universidad Austral. Vamos a ver si podemos charlar un ratito con la decana, creo que la tenemos ahí, es Dolores Dimier, decana del Instituto de Ciencias para la Familia e investigadora del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. Ya la saludamos y la estamos viendo en el streaming. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la espera. Le pedimos disculpas, se nos retrasó No, otra por entrevista favor. en vivo que teníamos, pero bueno, le agradecemos mucho la espera. problema. Dolores, ustedes en la Universidad Austral publicaron algo que viene siendo un síntoma de época, y es que las parejas aparentemente no ponen como prioridad tener un hijo ahora, comparado con lo que pasó una década atrás. ¿Nos puede contar un poco ese informe? Ujú. Bueno, nosotros venimos profundizando en el tema de la baja de la natalidad en Argentina, que realmente ha sido alarmante el descenso abrupto que ha tenido en los últimos 10 años, de aproximadamente un 47%. Si bien, bueno, estoy hablando con ustedes, en Santiago del Estero es una de las provincias que menos descenso ha tenido la Ujú. natalidad, o sea, en vez de 47 en los últimos 10 años, un 37% descendió en Santiago del Estero. Ajá. Pero bueno, lo que en este informe incluimos un análisis que nosotros realizamos cada 10 años respecto a los valores de la familia en Argentina, ¿no? Sabemos Ujú. y solemos decir que los argentinos somos muy familiares, pero bueno, es importante un poco entender de qué hablamos cuando hablamos de familia. Entonces, vemos que por un lado, y un dato realmente muy relevante, es que el 43% de los argentinos considera muy importante la vida familiar, y esto se condice con un estudio que nosotros realizamos post-COVID, después de todo lo que fue la experiencia de la pandemia, donde la vida familiar fue un índice muy valorado. Ujú. Por otro lado, hay una tendencia, como recién vos decía, Fernando, muy importante en el cambio de priorización de intereses en su proyecto de vida entre los más jóvenes, entre los valores, que estarían en condiciones o en edades de poder ser padres. Esto ha disminuido abruptamente cuando 10 años atrás lo consideraban como un aspecto importante para su proyecto de vida. El día de mañana ser padres, y era aproximadamente un 73% de Mm. nuestros jóvenes entre 18 y 34 años lo expresaban de esa manera, y hoy esto descendió abruptamente en un 43%. Dolores, Entonces, ¿qué es lo que sí. usted cree que ha cambiado en estos 10 años, en esta nueva generación? ¿Por qué priorizan otras cosas o Estamos evidentemente situaciones, experiencias? Es raro porque vienen de familias tradicionales donde se ha priorizado obviamente el nacimiento de ellos mismos. ¿eh? Este, A ver, esto es un cambio a nivel global, a nivel internacional. Ha sido un fenómeno que uno lo podía observar en Italia o en España hace 4 décadas atrás. ajá, Y hoy vemos que son, por ejemplo, España es el segundo país más envejecido del mundo. sí. Eh, y esto ha llegado como, digamos, como un cambio cultural muy importante, pero especialmente en Latinoamérica, muy marcado en Argentina. En este cambio cultural que observamos entre los jóvenes es que hoy parte de su proyecto de vida personal no está la posibilidad de incluir un proyecto de vida familiar o la posibilidad de tener hijos. O sea, sí observamos que hay una priorización muy importante respecto a eh, factores más individualistas, o sea,
primero quiero ser independiente, quiero viajar. Obviamente que en esto nos muestra que la permanencia y estabilidad en un lugar de residencia no es una prioridad hoy para nuestros jóvenes, Ajá. ni en el lugar de residencia ni en el trabajo. O sea, esto implica un cambio cultural muy importante. Por otro lado, es verdad que el desarrollo profesional de las mujeres también extienden la edad del primer hijo, porque las mujeres se preparan más, las mujeres egresan más de todos los niveles educativos y la mujer ha ido encontrando un espacio en el ámbito del trabajo muy importante. Entonces, la realidad personal de alguna manera también influye en esto. Por eso nosotros también pudimos en este estudio indagar respecto a las diferencias de género respecto a este deseo de ser padres. Son muy diferentes. La mujer lo evalúa dentro de lo que es su desarrollo personal y su tiempo biológico, en qué momento para ella sería bueno ser madre, y el hombre tiene otras 3 prioridades, quizás un proyecto donde no tiene incluido una pareja estable, donde prioriza la estabilidad económica o donde, por otro lado, bueno, prioriza su desarrollo profesional. Entonces, o la decisión de su pareja. Esto sí es un tema importante también para ver, porque cruzado con otros informes que nosotros hemos realizado, Argentina tiene un fenómeno muy particular respecto a todos los países de Latinoamérica, y es que hemos crecido en hogares unipersonales. Y uno pensaría, bueno, la gente vive más, entonces quizás las personas más grandes se quedan solas en sus hogares, y no es este el fenómeno que podemos ver nosotros analizando las estadísticas nacionales. Es un fenómeno que está creciendo entre los más jóvenes. O sea, el deseo y más importante en lo que tiene que ver con el proyecto de vida de nuestros jóvenes entre 25 y 35 años está en tener una vida más individual, hacer su propia vida. Y esto también condice con otra variable que nosotros investigamos, y es qué priorizan, ¿no? En el marco de este proyecto personal. Y acá se ve un dato muy particular que tiene que ver con la autogestión del tiempo. O sea, poder trabajar, o sea, uno piensa que por ahí el teletrabajo es una prioridad para los más jóvenes. No, y esto ha quedado en segundo lugar, pero poder manejar su propio tiempo es un tema muy importante para nuestros jóvenes. Entonces, esto sí podríamos decir con certeza que hay un cambio cultural muy importante. Sí. La tradición de valores, recién mencionaba Roberto, que de familias tradicionales, con un fuerte arraigo familiar, no se ha transmitido como este modelo o este deseo en las generaciones más jóvenes, pero la realidad que esto hoy en nuestros jóvenes lo que se prioriza más son los referentes como pares, ¿no? La influencia de las redes, lo que se ve de los más jóvenes, qué es lo que hacen. O sea, hoy la transmisión, yo me animaría a decirte que ha dejado de ser una transmisión descendente, como ha sido prácticamente toda la vida nuestra, para hacer una transmisión entre pares. Entonces, Muy bien. no quiere decir que la importancia de la ejemplaridad de sus propios padres no es importante, pero bueno, a veces los modelos a identificarse tienen que ver con con los padres. Muy bien. Hola. La verdad que para la gente de mi generación, y supongo que los que son más grandes que yo en este caso, también el choque es tremendo cuando en la mesa familiar Hola. se comenta esto. A ver, ¿nos está escuchando Dolores? Me parece que se A mutó, ver. ¿no es cierto? Sí, bueno, vamos a ver si puedes recuperar, Carmen. Mientras tanto, Ahí Ahora está. sí. ahora Ahora la sí. escuchamos, Dolores. No, decía que para mi generación y quienes son más grandes que yo, escuchar a veces esto en la mesa familiar cuando algunos de nuestros jóvenes dentro de la mesa dicen, y yo no voy a casar, no voy a tener hijos. Es un choque para la familia impresionante, ¿no? Rob, quiero referirme justamente a eso que estás planteando, Fer, y quiero consultarle, Dolores, porque leyendo por ahí algunas autoras feministas, teoristas,
plantean que justamente este avance de derechos y justamente también de este crecimiento porcentual de mujeres egresadas de distintos niveles educativos y de la presencia de un feminismo más, mucho más visible y sobre todo más activo en la Argentina y también en otros países del mundo, puede tener una vamos a decir, una incidencia puntual sobre la caída en la tasa de natalidad. ¿Usted considera que es así, Dolores? A ver, una cosa es tener de alguna manera un enfoque de género, que es un poco lo que yo comentaba hace un ratito, que tiene que ver con el mayor desarrollo de la mujer en ámbitos donde ha ido conquistando espacios y que es muy importante. Pero en ese aspecto sería importante que las políticas públicas pudieran acompañar la posibilidad de mayor permanencia o mayor presencia también del hombre en el acompañamiento del proyecto familiar. Está muy bien eso, Dolores, porque debería, si el Estado está preocupado por el tema de la natalidad y ya vemos informes que indican que el año que viene la estructura de jardines de infantes va a sobrar en la República Argentina, como indica la gente de Argentinos por la Educación, va a estar cubierta toda la estructura, no hace falta hacer nuevos jardines. El Estado ahí poner su mirada, Dolores, y decir, bueno, aquí le tenemos que dar un incentivo, más posibilidades de pasar más tiempo con los chicos, reducir horas de trabajo, pero tenemos que asegurarnos la continuidad. Ahí no se puede apartar el Estado. A ver, totalmente de acuerdo, Roberto. Creo que es un tema para poner en agenda, Claro. porque más allá de alarmarnos como fenómeno demográfico, que entiendo esta suerte de frustración que podemos sentir los mayores Claro. al ver que quizás la posibilidad de no ser abuelos o una proyección en la vida familiar o esos valores que uno ha transmitido desde la cultura familiar no van a quedar frustrados frente al no tener generaciones más jóvenes. Más que un problema demográfico, estamos en un desafío estructural. Entonces ahí coincido plenamente un poco con ambas posturas. O sea, Bien. la posibilidad de mayor desarrollo de la mujer en ámbitos laborales Claro. o en determinadas conquistas, hoy exigen un sobrepeso de recarga sobre la mujer en temas de cuidado. Ahí Hoy está. en Argentina hay una feminización del cuidado, no solo en el caso de las mujeres jóvenes que trabajan y que tienen sus hijos y que le exige mucho tiempo y mucho peso sobre su vida personal el cuidado de su hijo. También tenemos la situación de abuelas jóvenes que cuidan mucho de sus nietos. El 33% de las abuelas en Argentina cuidan de sus nietos. Mirá qué Entonces, dato, esto es una realidad de la que hay que hablar. Ahora, si pensamos en políticas públicas, tenemos que pensar en políticas no necesariamente en beneficios económicos, y ahí es otro dato que si ustedes lo pueden ver en el informe, hay un descreimiento muy importante de los jóvenes en todo lo que tiene que ver con lo institucional y con los aportes del Estado. Está muy bien. Entonces, hay un descreimiento del ámbito político, pero la realidad de políticas públicas a favor de la familia son necesarias. En la mayoría de los países del mundo, a ver, sabemos a través de las neurociencias la importancia que tiene la presencia del varón en los primeros vínculos con su hijo. En la mayoría de los países del mundo hay 6 meses de licencia por paternidad. O sea, se pueden alternar la madre y el padre. O sea, Claro. la posibilidad de cuidar puede ser el mismo. Hay horarios regulados para que el trabajo de la mujer termine con el horario escolar, con lo cual también la escuela acompaña este desafío de poder que la madre trabaje y que sepa que su hijo está cuidado en el espacio que está. Hay licencias por enfermedad muy importantes. O sea, yo personalmente voy a dar una opinión muy personal, es que para mí la vida no se monetiza, pero sí que hay beneficios que se pueden dar a las madres. En Europa, por ejemplo, las madres que trabajan no pagan impuestos. Entonces, porque se entiende que ya es un aporte muy importante, el aporte que realizan el cuidado de sus hijos. Entonces, no tiene retención de impuestos y lo que cobra lo invertirá en su hogar, ¿se entiende? O sea, es indirectamente el beneficio. Pero bueno, pensemos que el tema del cuidado, que también ponen aquí en la mesa, es un tema que hoy el cuidado en Argentina promedia del 18 al 20% del Producto Bruto Interno.
Entonces, es un factor importante. Claro. Entonces, queremos crecer en Argentina, estamos dispuestos a que este desafío estructural le podamos dar respuesta, porque la realidad es que quizás las políticas que hoy tenemos no permiten el deseo de ser padres o el deseo de tener más hijos. Eso tiene que ver con una realidad. Hoy sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece que es práctico pensarlo. Las medidas de seguridad vial nos exigen que tenemos que tener una silla de cuidado para atar a nuestros hijos en el asiento de atrás. Sí. Quien quiera tener 3 hijos pequeños necesita un auto de alta gama para poder ubicar 3 sillas en un auto. Entonces, o sea, tiene que haber políticas que puedan beneficiar a quienes también desean tener más hijos, o créditos hipotecarios para poder mejorar su ámbito en el que viven. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero tiene que haber una decisión política de poder apostar por la familia. Bueno, ojalá Dolores, que se ponga esto en agenda, porque es un tema Vuelvo vital. al tema. Sí. Para terminarlo, el 74% de los argentinos consideramos muy importante, y es el ámbito de referencial muy destacado, la vida familiar. Muy Entonces, bien. bueno, creo que es un elemento que es un buen motivo para poder pensar en esto. Dolores Dimier, investigadora de la Universidad Muchas Austral, intentando poner en agenda una cosa que debemos los medios ocuparnos, debemos prestarle atención, porque es un dato de la realidad que puede modificar lo que viene en el futuro, y la verdad que habría que ponerlo en agenda. Celebro estas entrevistas y que lo pongan en agenda ustedes con estos informes, y nosotros reproduciendo lo más que podemos. Debería interesarnos a todos. Muchas gracias, Dolores, por la comunicación. Feliz Día de la Patria. Gracias, Adiós, feliz gracias. día. Bueno, volvemos, nos pasamos unos minutitos, pero valía la pena, es una cosa que nosotros charlamos, ya vamos a volver a charlar sobre este tema, dejó cosas muy importantes. Sí. No solamente es la parte económica, la gestión del tiempo personal. Che, me va a quitar tiempo a mí, ¿no? ¿Qué voy a poder hacer? Ahora, mira vos qué importante que te diga, porque esto es para sopesarlo. El que trabaja de forma autónoma es una cosa, el que está en relación de dependencia debería tener posibilidades temporales para poder con su pareja, sin ningún tipo de molestia económica o de quita económica, tener el tiempo para dárselo a su hijo, guardar a su hijo o cuidar a su hijo, y entonces no modificar su vida. Porque si no, dice, no, los dos tenemos que trabajar, tenemos un hijo, niñera, jardín de infantes o guardería, para que lo críe. O abuelos, como decía eso. Cuando hay abuelos dispuestos a eso, claro, o sí, pueden total. los abuelos, sí. O cuando son jóvenes, tienen el tiempo. Entonces, son múltiples factores que hay que ponerlos sobre la mesa, y si le preocupa tanto al Estado, hay que ponerlo en agenda para invitar a todos los que tienen una reflexión y un pensamiento como profesional, como la mirada de esta investigadora, para ponerlo sobre la mesa y llevar un equilibrio, y decir, es la única forma de asegurarnos lo que va a venir. Porque les está pasando como ejemplo a algunos países, y los llevo aquí nomás al frente, a Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes y una población de vejez mucho más importante que la población joven. Y están teniendo un gran problema porque lo están viviendo y padeciendo en estos momentos. Nosotros tenemos un país despoblado con 45 o 50 millones de personas, y nos sobra todavía la mitad del país para poblar. Y si en estos 45 vamos reduciendo, ¿qué nos queda para el futuro? Ahí estamos, lindo tema de debate. La editorial Stream, 8 minutos de las 10 de la mañana. Enseguida volvemos, nos damos una vuelta por los auspiciantes que nos deben estar matando en el radio. Pero bueno, les pedimos disculpas. Ya volvemos con más información.